En esta ocasión vamos a analizar una de las peores publicaciones de la JW, de las más crueles. Publicación en la que se pisotean brutalmente cualquier principio del amor bíblico. Principios como Mateo 7:12, por ejemplo, es haz a tu prójimo lo que te gustaría que te hagan a ti. Mateo 5:33, que es amar hasta tus enemigos. Y también Mateo 22, donde se muestra que hay que amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, estos principios bíblicos para la JW no existieron a la hora de escribir esta publicación, que es nuestro Ministerio del Reino del año 2002, de agosto del 2002. Se titula Demostremos lealtad cristiana cuando se expulsa a un pariente. Nos vamos contextualizando entonces. Habla acerca del trato que hay que darle a los expulsados, aun cuando se trata de un pariente. Veamos las frases más terribles y crueles, ¿no?, que esta publicación nos demuestra. En el párrafo 3 y 4 de esta publicación dice: evitamos el trato social con tal persona, es decir, con el expulsado, lo que descartaría ir con ella a una comida campestre, a una fiesta, a un partido, entre otros lugares. Y luego, en el párrafo 4 dice, se da la terrible directriz que dice lo siguiente: decir un sencillo hola a alguien puede ser el primer paso que lleve a una conversación y tal vez hasta una amistad. ¿Quisiéramos dar ese primer paso respecto a una persona expulsada? Notamos cómo la organización es la que da la orden de no tener contacto con el expulsado. Y pensar que ellos, en el juicio que se les hizo en Australia, dijeron que es el expulsado el que decide irse de la organización. Pero no es así. Aquí vemos cómo a los testigos de Jehová se les da la directriz de no saludar, ni siquiera decirle hola a esta persona. Pero la crueldad de esta organización no termina simplemente aquí. Ahora vamos a ir ahondando, vamos a ir profundizando acerca de otras directrices más específicas que ellos dan y que son bastante inhumanas, podemos decir. En el párrafo 5 se muestra que la organización JW es consciente de que un expulsado pierde cosas muy valiosas. Por ejemplo, allí dice, pierde mucho, dice acerca de los expulsados. Por ejemplo, pierde el grato compañerismo de los hermanos, que incluye mucho de la asociación que tenía con los parientes cristianos. O sea que aquí la organización nos muestra que sabe perfectamente que un expulsado pierde ese vínculo valioso que tiene con hermanos y hasta con parientes. O sea que no es una organización que ignora el daño que está haciendo, sino que ellos mismos dicen que el expulsado pierde, es decir, sufre ciertas cosas. Ningún psicólogo o psiquiatra aconsejaría esta clase de ayudas, entre comillas. ¿Qué clase de ayuda es ignorar a alguien y ni siquiera saludarlo? ¿Cómo lo ayudamos así? Va en contra de cualquier tratamiento o terapia psicológica. Va en contra de todo. Va en contra de nuestra naturaleza humana de dar amor, por ejemplo. Y luego el párrafo 6 toca un tema muy, muy delicado, que es cuando se vive en la misma casa con un expulsado. Escuchen esta directriz del horror, podemos decir, ¿no? Una directriz totalmente humillante para una persona. Dice así: si en un hogar cristiano hubiera un familiar expulsado, entre otras cosas, dice, les toca a los miembros de la familia decidir hasta qué grado lo incluirán cuando coman o participen en otras actividades domésticas. ¿Notamos la sugerencia cruel de esta organización? En esta organización se está mostrando que el expulsado que vive en la misma casa, si es necesario, hay que hacerlo comer aparte. ¿Se imaginan que una esposa esté expulsada? Tendríamos la situación de que el padre con sus hijos están comiendo en la mesa familiar, mientras que la esposa está comiendo en otra habitación, en un lugar aparte, como si sería una esclava
o una mascota del hogar. Totalmente humillante. Se pisotean totalmente lo que es la salud emocional de una persona, y ni que hablar de los principios bíblicos. Notamos entonces aquí la crueldad de esta organización. No estamos hablando de una organización que da a entender ciertas cosas, sino que dice directamente el trato que hay que dar. Luego el párrafo 7 sigue maximizando en su crueldad y dice lo siguiente: si al esposo se le ha expulsado, su esposa e hijos no se sentirán cómodos si él condujera el estudio bíblico de la familia o tomara la delantera en la lectura de la Biblia y en orar. O sea que ya notamos que en este caso el que es expulsado es como que no tiene valor, perdió toda dignidad ante la familia, por lo que ni siquiera podría, dice, orar sin que los otros se incomodaran. Pero sigue maximizando la crueldad en la siguiente frase. Allí dice: si él quiere hacer una oración, es decir, el padre, como por ejemplo a la hora de comer, él tiene derecho a hacerlo en su propio hogar, pero los demás pueden hacer sus propias oraciones a Dios en silencio. Es decir, que las oraciones del expulsado, en este caso el padre, no tienen valor, como que no sirven. Por lo tanto, si tu padre quiere orar, que ore, dicen ellos. Mientras tanto, tú haz tu propia oración en silencio, como diciendo que tu oración sí vale porque no estás expulsado, pero la del expulsado en realidad no vale mucho. Entonces estamos viendo cómo la humanidad del expulsado es relegada al plano más bajo posible, como si sería un ser al que Dios ni siquiera escucha, podemos decir. Luego el párrafo 8 da otra sugerencia u otra directriz de estas humillantes. Allí dice: si se expulsa de la congregación a un hijo menor que vive en el hogar, los padres cristianos aún son responsables de su crianza. Notamos aquí, si para un adulto que tiene cierta madurez emocional la expulsión de por sí es insoportable, porque se le da un trato bastante discriminatorio, ¿cuánto más para un menor de edad? Y en esta organización, en este párrafo se está mostrando cómo la expulsión le puede caer a cualquiera. La expulsión es una disciplina, ¿no? Un castigo que se le puede dar a cualquiera, sin importar su edad. Hasta niños de 10, 11, 12 años pueden recibir esta clase de castigo cruel e inhumano. Entonces, cuando en el activismo se advierte contra lo mala que es la expulsión, se está hablando de esto, de niños que no tienen la madurez emocional para afrontar ciertas cosas y que aún así se les da el peor castigo, de quitarle toda clase de contacto con todos, de ostracismo social. De allí que cuando hablamos de doctrinas dañinas, no estamos hablando porque sí, sino porque exactamente las publicaciones de esta organización muestran este gran problema, ¿sí? Luego sigue dando detalles de cómo tratar a un expulsado. Aquí en el párrafo 9 dice: la situación es diferente si el expulsado o desasociado es un pariente que vive fuera del círculo familiar y el lugar inmediato. Pudiera ser posible eliminar casi todo contacto con tal pariente. O sea que no es como la organización dice, que el expulsado se va porque quiere. Nosotros no nos alejamos de él, dice la organización. No, sino que aquí notamos que es la misma JW la que ordena a los testigos de Jehová eliminar, como dice aquí, casi todo contacto con el pariente. Y por último, como una frutilla del postre, podemos decir, de este horror que estamos leyendo, el párrafo 11 habla sobre la situación particular de un hijo, por ejemplo, que esté enfermo o que esté pasando por graves problemas económicos y que viva en otra casa aparte de la casa de sus padres. Y supongamos que este hijo ahora quiera volver con sus padres. Escuchen la pregunta tan malintencionada que la JW hace acerca de esta situación.
en la que un expulsado, el hijo expulsado, quiere volver con sus padres a vivir. Allí dice: ¿ha vivido por su propia cuenta un hijo expulsado y ya no puede hacerlo? ¿O quiere volver al hogar principalmente porque sería una vida más fácil? ¿Notamos la crueldad de esto? La JW le dice al padre en cuestión: espera, antes de recibir a tu hijo expulsado en tu casa, analiza bien la situación. ¿Vuelve porque realmente lo necesita? ¿O vuelve para sacar provecho, para poder vivir más fácil? O sea, es totalmente lo opuesto al hijo pródigo, a la parábola del hijo pródigo. Notamos que en la parábola del hijo pródigo, el padre recibe a su hijo, que viene de tener una vida disoluta, lo recibe con los brazos abiertos y le prepara la mejor fiesta. Esto es exactamente lo contrario. Aquí le están diciendo al padre: no, espera, no, analiza bien antes de recibirlo. ¿Quién sabe si es simplemente para sacar provecho? Entonces notamos, amigos, cómo esta organización da estos consejos tan lamentables, tan inhumanos y crueles, en los que el expulsado debe estar siendo tratado como alguien enfermo, como alguien que no vale nada, humillarlo a más no poder, y no solamente por algunos meses, sino incluso durante años. Por eso cuando en el activismo hablamos de doctrinas dañinas, estamos hablando de esto, de esta clase de directrices que la organización le da a sus testigos de Jehová. Es momento de crear conciencia sobre esto, para así poder mostrar al mundo lo dañina que es esta organización con esta clase de directrices que se le dan. Muchas gracias, amigos, por la buena atención que le muestran los videos de este canal y les agradezco mucho su apoyo. Que estén bien. Hasta la próxima entrega.